con 3 invitados de lujo, la verdad. Estoy muy contento de tenerlos aquí en la ciudad de Rosario. Pablo Semán es sociólogo, es antropólogo, escribió, bueno, es el autor de Está entre nosotros, una reflexión sobre un estudio, ¿no es cierto?, sobre lo que este ascenso de las derechas, de estos inicios de autocracia, puede ser. Bueno, se lo vamos a preguntar a él. Gracias por venir. Mayra Arena, quien es estudiante de Ciencias Políticas y una militante, lo mismo que Pablo Garelo, que está, Pablo, ahí reuniendo gente que se ponen a pensar la realidad, se ponen a pensar algunas alternativas, a ver si se puede hacer algo para la ciudad de Rosario, para Santa Fe también, ¿por qué no? Y bueno, hablábamos al principio del programa de esta necesidad del peronismo de precisamente una visión más federal de la cosa. Pero antes de ir a eso, hubo cambio de papa, no es algo que sucede todas las semanas. Me gustaría, no sé si Pablo querés alguna reflexión al respecto. Sí. Estuviste hablando mucho Antes que nada, el libro Está entre nosotros, es un libro que compilé yo con otros autores. Yo también fui autor, pero son Sergio Morresi, Ezequiel Saferstein, Melina Vázquez y Nicolás Belchinger. Me tocó una época en que los dos temas que yo venía investigando en los últimos, a veces 40 años y a veces 10, 12, están en el centro, que son las transformaciones políticas y la religión. A mí me parece que, en cuanto a lo del Papa, y para decir algo rápido, Francisco desde 2013 dijo que había iniciado un proceso. Es más, si uno rastrea, ese proceso empezó cuando Francisco recorre América Latina y sale el documento de Aparecida de la Iglesia Católica, y eso fue poco después de la elección de Ratzinger, ¿no? Y yo creo que ese proceso inundó, en el buen sentido de la palabra, la Iglesia Católica, no solamente con los nombramientos que hizo Francisco en el Colegio Cardenalicio, que eso lo hacen todos los papas, sino con la activación de una serie de instancias importantes en el mundo católico, digamos, las órdenes, los laicos, y yo no digo, nada es irreversible, ya nosotros tenemos experiencia de que nada es irreversible, sí. Pero es un proceso que tiene densidad, que tiene consistencia, y ese es el marco en el que es elegido el nuevo Papa, ¿no? Digamos, el proceso Francisco dio frutos. ¿No? Dio frutos y hay una continuidad, entonces podemos decir, con sus particularidades, sí, seguramente. O sea, para mí hay una cosa que era inimaginable hace 20 años, que es está desdibujado totalmente el protagonismo de la Iglesia propiamente romana, digamos, de los cardenales europeos. Yo tengo la hipótesis, y lo había escrito antes de la elección o la consagración de León XIV, que este Papa iba a surgir del consenso entre las distintas facciones francisquistas, porque también son de muchos tipos, y cada cardenal tiene su personalidad y su proyecto y sus ideas. Y me parece que surge de eso, y entonces sí, hay una continuidad adaptada a la situación y a los hombres. Si uno ve la biografía de León XIV, diría dos cosas así muy recientes, que él es nombrado cardenal en 2023, pero Francisco le dio puestos estratégicos en el Vaticano durante los últimos 2 años, todo el tiempo, en lugares claves para la administración y la conducción del clero. Y por otro lado, ingresó al Colegio Cardenalicio, porque si bien es cardenal, el ingreso al Colegio Cardenalicio es posterior, el 6 de febrero de este año. O sea, claro, creo que hay una idea de fortalecer un proyecto, y que no lo veían venir, ¿no? Porque todo el mundo decía otras cosas. Siempre pasa que en los cónclaves se anuncia como posible el que no sale. Pero bueno, sí, yo creo que es continuidad, y en la medida que es continuidad es profundización. Y que sea agustiniano, de la tradición de San Agustín. ¿Qué te dice al...? Bueno, Agustín tenía como 2 grandes signos, ¿no? Uno es el de razón y ciencia.
Sí. ¿no? Perdón, razón y ciencia, razón y fe. Y digamos que con la fe no alcanza, se necesita la razón y no sé si ustedes vieron, pero él es licenciado en matemática, tiene una especialización en filosofía, siguió algo de la inspiración agustiniana y yo diría, no sé, es hasta donde yo entiendo y he conocido la orden y las trayectorias de algunos agustinos, es un tipo de fe más, si se quiere, individualizada e íntima, que yo creo que se aproxima en parte al tipo de experiencia de fe digamos, más moderna. No quiero decir protestante porque cuando uno dice protestante y dice católico cree que está diciendo algo y en realidad no está diciendo nada. O sea, una cosa es cómo se dividen las iglesias y otra cosa es cómo se dividen los creyentes. Yo las creencias. 40 años que estudio creyentes. Claro. ¿No? Entonces, hay un tipo de experiencia que es, si se quiere, más íntima, más de persona a persona, que es muy fuerte en el mundo protestante, evangélico, pero también existe en el mundo católico. Y creo que tiene también ese signo la trayectoria agustiniana. De todas maneras, creo que él trascendió, digamos, su formación, o sea, también es estadounidense, también es un estadounidense que optó por la nacionalidad peruana, claro. También es un tipo que estuvo en una parroquia en Perú, también es un tipo que se expresa perfectamente en español. Supongo que es un personaje hiper complejo del cual nosotros vamos a ir sabiendo por sus frutos, digamos. Claro, ¿no? sí. A mí realmente me parece algo muy interesante dentro de la idea de que las instituciones del tipo Iglesia Católica, me guste a mí o no me guste, eso es irrelevante, están en relativa decadencia, ¿no? Porque digamos, la Iglesia Católica empieza a ser como un refugio del humanismo justo en el momento en que en el mundo, digamos, se discute cómo descartar gente, que es la alarma de Francisco. Sí. Y esa discusión de cómo descartar gente está a la orden del día, todo el mundo sabe cómo descartar gente, todo el mundo discute, digamos, la idea de argentinos de bien, por ejemplo, es una manera de descartar gente. Exacto. Entonces, esa discusión está a la orden del día. A Francisco no le gustaba que estuviera a la orden del día esa discusión, y eso revela la reacción defensiva de quienes defienden la dignidad humana, me incluyo entre ellos, pero estamos a la retranca. Bueno, se está festejando muertes también, ¿no? En esta crueldad cotidiana que vemos, expresada en las redes sociales muchas veces, a veces de la cúpula del poder de nuestro país. Vamos a meternos algo más terrenal, que es el peronismo. Este lugar entre el cielo y la tierra, que es el peronismo. Con dos militantes también me gustaría que hablen ustedes. A ver, ¿qué ven en este escenario? Bueno, un poco lo conversábamos la vez pasada con respecto también a las elecciones. Quedó comprobado en la última contienda electoral, más que nada en las provincias del norte, que se repite lo mismo de acá en Santa Fe, que es una baja concurrencia, alrededor del 50% del padrón. Yo creo que eso es una alarma, no solo para el peronismo, sino también para el sistema político argentino, que casi la mitad de la población no tiene interés en ir a votar, es decir, un descrédito a la democracia y qué es lo que eso ofrece. Por eso también nosotros estamos convocando y tratando de hacer encuentros con Mayra, con Pablo, para poder reflexionar, pensar, no por una cuestión de charlatanería ideológica, ¿no? O una catarsis permanente, sino para poder tener un diagnóstico certero de la realidad y a partir de ahí construir una política que tenga otras lógicas. Bueno, a ver, ahí me detengo, Pablo. Este ancla con la realidad, que a veces pareciese que en esta batalla cultural queda excluida, ¿no? Porque estamos en el mundo de las ideas, claro. Estamos debatiendo en la batalla cultural. ¿Qué nos muestra la realidad? ¿Qué está pasando, Mayra, en la realidad? Yo veo tres grandes problemas. Obviamente siempre como problema central lo que yo más miro es la pobreza, pero no es porque sea lo que yo más mire, sino creo que todos los males o gran parte de los males de hoy se desprenden de una incapacidad de poder adquisitivo. Y la señalo porque no estamos en un momento de crisis donde la gente se está ajustando en
no ir a comer afuera o en no darse algún gusto. Estamos hablando de que los sectores más pobres están tomando menos remedios de los que deberían tomar, o empiezan a saltear la medicación o empiezan a saltear las comidas. Es decir, el pobre no tiene muchas cosas en que ajustarse. O deja de comer o deja de tomar algún medicamento. No hay mucho más. Los servicios y el alquiler los tiene que seguir pagando o en todo caso toma deuda. Nunca había pasado que los sectores pobres estén tan endeudados. En general los sectores pobres, como no tienen mucha capacidad crediticia, no suelen tomar tanta deuda. Es una cuestión de capacidad. Imposibilidad. Exacto. Como hoy hay otras posibilidades, tanto en la marginalidad, por llamarlo de una manera, o en la informalidad, como bueno, también otras aplicaciones que prestan plata, que se puede apostar o que se puede jugar a invertir. Bueno, los sectores pobres también se están metiendo un poco en eso. Entonces, para mí el problema matriz viene por la economía, por la incapacidad que hay para consumir. De ahí se desprenden otras cosas. Una de las más importantes, y que creo que la política no puede no darle importancia, es lo caro que se volvió a trabajar. Yo esto lo vengo diciendo desde 2020. Es algo que remarco porque... ¿Desde el? 2020. Pueden googlear, está yo me banco el archivo. Está bueno para con un gobierno porque, de mi partido, con un gobierno que yo voté y que milité. Pero yo dije, che, acá no está siendo rentable trabajar. Y cuando no es rentable trabajar, tenés un desincentivo muy fuerte al trabajo. Problemón. En los costos de logística, en los costos de mantenimiento, mucha gente bajándose del segundo o tercer trabajo porque ya no es rentable, porque ya genera más pérdida que ganancia o porque salen empatados y para salir empatados mejor me quedo en mi casa y soy un poco más libre. ¿Cómo hacemos con esto entonces? ¿Pablo? No, le quería agregar algo que pero Mayra lo sabe perfecto, pero a mí me parece también que se han perdido ideas de futuro en la sociedad, ¿no? O sea, a ver, el futuro queda reducido a un horizonte temporal muy inmediato en muchos casos, ¿no? A veces es el próximo consumo y a veces es simplemente la próxima comida y qué hacemos con esto. Es como estar en un campamento, ¿no? Ya nos levantamos y desayunamos. Después que... Algo muy de esto es que la plata que se va a cobrar, no la plata que se cobró ni que cobré, la plata que se va a cobrar ya está gastada. Claro. Entonces, cuando se va a recibir algún pago, alguna retribución, alguna devolución, no es que puedo pensar en qué la voy a gastar, ya la debo, ya estoy en menos. Y está esto que vos decís, ¿no? Que es importantísimo, lo del mecanismo de endeudamiento, porque digamos, está gastada y entonces digamos, los proyectos son a futuro muy inmediatos, pero además con un futuro casi diría totalmente comprometido, porque vos lo que cobrás lo tenés todo gastado, entonces ¿cuál es el futuro que tenés? Salvo las deudas, ¿no? Es una agenda que permanentemente mira para atrás o mira un hueco que se te armó en el presupuesto. Agregaría eso que, a ver, para los más pobres y para los no tan pobres, el desempleo es casi la última opción. En general la gente hace 1000 cosas antes de quedarse en la casa, entonces el pasaje a la informalidad está siendo cada vez más numeroso y el informalariado es una capa cada vez más importante de nuestra vida social, al mismo tiempo que, y esto también lo decía José Mayra, pero vale la pena subrayarlo, hay muchos trabajadores formales pobres, ¿no? Donde el salario apenas alcanza para cubrir los costos de ir a trabajar. Entonces, bueno, desde el punto de vista yo diría, de los trabajadores en general, formales o informales, hay una situación muy complicada y eso se ve en los niveles de consumo. Y claro, en los niveles más agregados parece que sube el consumo, pero si uno lo desagrega por grupos sociales, está dualizado el consumo, mucho peor de lo que se había dualizado ya la estructura social en los años 90. Ahora, una transferencia muy grande para que este trabajador formal, que es un sector cada vez más chico, no llegue a fin de mes, porque es eso que genera, ese valor que produce. ¿Qué está pasando con eso? ¿Hay una concentración de capital? ¿Hay una mayor, como una especie de
absorción de la clase trabajadora a los dueños del capital, se va el capital financiero. ¿Qué es el fenómeno que está pasando con la guita? Bueno, los que saben de macroeconomía, que no es mi caso y voy a ser muy respetuosa, sostienen que lo que hay es una falsa contención del dólar, una falsa contención de la inflación en pesos, pero hay una inflación en dólares que es abismal y eso sí es chequeable y lo podemos chequear todos. ¿Por qué? Porque si calculamos cuánto ganamos en dólares y sobre todas las cosas cuántos litros de leche en dólares podemos comprar con nuestro sueldo y lo comparamos con hace 5 o hace 10 años, bueno, se ha reducido la cantidad abismalmente. Entonces, jubilados, creo yo, personas que utilizan el transporte público para ir a trabajar, o sea, la clase media baja y los sectores más pobres. Y si me permitís también la infancia, que es algo que me preocupa, o las familias donde hay por lo menos 2 chiquitos, creo que son hoy los que tienen sí o sí gastos obligados demasiado grandes. El jubilado tiene que tomar remedios, tiene que vivir y no tiene tanta fuerza para tomar un segundo empleo. Hay muchísimos jubilados trabajando con un empleo, muchísimos, más que nunca hay jubilados trabajando. Después, los que tienen chiquitos, de nuevo, más trabajo para sostener, menos cuidado de sus chiquitos, menos contacto con los nenes. Y los que tienen trabajo, insisto, si tienen dependencia del transporte público, no solo está carísimo, sino que está de una calidad tremenda, nefasta, por lo cual en algunas cosas empiezan a generar consecuencias en las que considero que los sectores ricos ni siquiera están pensando en su propia conveniencia. Bueno, Mayra lo está notando eso en el AMBA, que es un paraíso en relación a Rosario. Por abajo de las patas tenés una pérdida de 2 puntos de empleo en 2 años. Eso muy por abajo de las patas, haciendo un cálculo beneficioso para el gobierno, 2 puntos de pérdida de empleo. Yo creo que aparte no se está contando la parte de la población económicamente activa que ingresa al mercado de trabajo y que no encuentra, que es una gran playa de estacionamiento. Y a eso hay que sumarle, y por eso los salarios también son bajos, el deterioro de la calidad del empleo, donde puede pasar cualquier cosa en el empleo y se puede hacer cualquier cosa, sobre todo los empleadores con los empleados. Milei dice que qué bueno los empresarios que le venden dinero a cambio de tiempo a los trabajadores, ¿no? Pero bueno, el deterioro del empleo. Todos esos procesos son de mucho más largo plazo, evidentemente, pero también es cierto que después de la pandemia y a partir del gobierno de Milei, eso se aceleró. Entonces forma parte de esa transferencia de ingresos en un marco además que yo creo que también es importante y que nosotros lo estamos empezando a ver ahora, que es las presiones en el comercio internacional vuelven malos nuestros precios internos. Entonces, por un lado tenés inflación en dólares, pero por otro lado tenés penetración de producción importada que destruye empleo tecnológico, textil. En un momento, no sé, Argentina tenía, por ejemplo, un potencial muy grande de empleo en el campo del software. Sí, por supuesto. Y ahora eso, bueno, o sea, ni somos tan baratos como para que nos compren, ni hay tanta gente interesada en hacer eso, porque tampoco ganas tanto. Claro. Entonces, en el campo del trabajo, ya no solo del consumo y no solo de la distribución del ingreso, sino el propio campo laboral también está muy debilitada la situación de los trabajadores. Sí. Y obviamente, como vos decías recién, ¿no? En el AMBA y en el resto del país, que puede ser mucho peor la situación. Sí, a mí me parece que hay un problema de transferencia de riqueza. Digo, si uno piensa, al menos yo en mi generación de mis padres, mis abuelos, trabajando mucho menos, podían mantener una familia, tener vivienda, tener automóvil. Eso en el largo plazo, pero incluso si uno ve en los últimos 20 años, el recuerdo de que un joven trabajando en un trabajo común, incluso con la posibilidad de estudiar, también podría al menos mantenerse solo, vivir solo. Hoy hay una problemática en la juventud que es terrible, que yo veo en mis amigos, en mi generación, yo mismo, digo, trabajar 8 o 10 horas para intentar sobrevivir, ¿no? Y me parece que ahí está el problema de la política, en no poder poner en palabras. Además, el peronismo, que siempre tuvo una tradición de poder explicar cuál era, que había un conflicto económico y político con una determinada clase privilegiada, no tener la capacidad para poder explicar por qué a la gente le pasa lo que le pasa. Digo,
¿Por qué Caputo nuevamente está a cargo del Ministerio de Economía después de 2 veces consecutivas, ya la tercera? Digo, hay una impunidad tal de la élite argentina que ni siquiera tienen que cambiar los peones, siguen siendo los mismos, ¿no? Sí. Entonces digo, bueno, ¿qué hace la oposición con eso y cómo grafica una situación que es de desventaja económica permanente para con el pueblo? Digamos? Bueno, ahí hay un problema de agendas, me parece, ¿no es cierto? Sobre todo yo cuando la escucho a Mayra en reportajes, en sus intervenciones en medios de comunicación, decir, che, bueno, el periodismo no está hablando de la infancia, no está hablando de los jubilados, no está hablando de... Estamos Garelo y yo igual. Y bueno, el Semán, que no sé si se define peronista. No, pero bueno, Garelo por ahí le Garelo sacamos el y yo título. Bueno, Por ahí le sacamos el título. ver, yo no voté a Luder ni a Menem, eso no me hace no peronista. Claro. O sea, los que votaron a Luder y a Menem es el problema de ellos, ¿no? Yo creo, digamos, una cosa es la agenda y celebro Perdón, Pablo, en la primera sí lo votaste a Menem, ¿no? No lo votaste nunca, no, voté en nunca. blanco. Y aparte, mirá, ¿sabes qué? Hay una cosa que me pasa a mí, que es, yo dejo mis cosas por escrito, como Mayra. Y en esa, yo tuve 3 aciertos políticos, el de Milei, el del 2001, que saqué mi plata del banco, y le dije a todo el mundo que no la dejara. Y yo hacía trabajo de campo en La Matanza en la época que ganó Menem, y yo veía gente entusiasmada con Menem y dije, este va a ser un neoliberal como todos los otros. Y yo escribí esas cosas, pero perdón. Así que por eso no lo voté en primera vuelta. Pero hay una cosa que dice Mayra de la agenda, que los temas que planteó Mayra de la agenda son claves, sí. Y a mí me parece bien, y yo celebro que Mayra y Pablo tengan esa agenda y la estén planteando. Creo que hay otro problema, y les dejo a ellos que sigan, es ¿quién puede hablar? Bueno, yo creo que claro, Mayra y Pablo pueden hablar. Sí. Ahora, no cualquiera puede hablar. Seguro. ¿No? Porque no es solo de agenda, sino quién dice las cosas. Porque si lo vienen a decir los mismos tipos que fracasaron, que a la sociedad argentina, inclusive a los peronistas o a los grupos sociales que votaban al peronismo, hoy les dan asco, bueno, ese es un problema que va mucho más allá de la agenda. Entonces yo celebro que ustedes tengan esa agenda y que sean ustedes los que la dicen, porque, bueno, a Pablo no lo conozco, pero a Mayra la conozco y le tengo fe ciega. Sí. Entonces, digamos, me parece bien y además creo que ella puede hablarle a la gente. Después no sé quién más. Bueno, entonces tenemos dos problemas, de agenda y de quién dice lo que hay que decir. Credibilidad, exactamente. Digamos, a un punto, porque... O sea, una crisis de representación, ¿no? Sí, pero que se vio además, por ejemplo, en la campaña 2023, ellos lo mencionaron muchísimo, pero cuando se hablaba del Estado, la justicia social y demás, y después había escenas que la misma comunidad también conoce, ¿no? Entonces hay una disputa, de hecho nosotros un poco, esta actividad en algún punto tiene un grado de provocación, en decir, traemos a 2 de las personalidades que al principio empezaron a decir, che, ojo, que hay ciertas pautas, hay ciertas lógicas de la construcción política del peronismo que no tienen nada que ver con el pueblo, y que hay un pueblo al cual no se le está prestando atención. Y yo dudo de que una organización del mainstream político tenga ganas de convocarlos a ellos para decir cosas que por ahí son incómodas para justamente el sistema político tradicional. Digo, me parece que es un momento para profundizar lo disruptivo, las contradicciones y plantearla. Yo en mi caso estoy dentro del Partido Justicialista, pero hay una disputa, ¿no? Me parece que tiene que haber una disputa también del propio sentido común que va a tener el movimiento de cara al futuro, porque si no es siempre la misma escena, ¿no? ¿Y quién puede ser los protagonistas de esta contienda? Kicillof, Cristina, la interna esa. ¿Puede salir algo mejor de eso? ¿Qué están viendo ustedes ahí? Bueno, me tiran la pelota. Obviamente, sí, estamos dejando, queremos oír de Mayra. Claro. Me parece que en la conducción de Cristina, sobre todas las cosas delegada a la conducción de Máximo Kirchner, de un espacio del peronismo que ha sido la Cámpora, lo que hay es una garantización de un movimiento totalmente leal o soldados totalmente leales a la causa. Y eso garantiza una organicidad y garantiza una conducción, pero ha reducido el movimiento y no ha parado de achicarlo. Es decir, creo que desde hace muchos años es constante que el peronismo es cada vez menos un movimiento y se parece cada vez más a un partido tradicional de la izquierda, ¿no? Una agrupación, parece. Un partido idealista, ¿no? Que no tiene tanta vocación de poder, sino más de demostrar ideales. En ese sentido, creo que quizás hay
por primera vez alguien que disputa ese poder, que obviamente nadie lo va a ceder ni lo tiene por qué ceder porque sí, en la cancha se van a ver los pingos. Me parece que igualmente hoy lo más importante es que gran parte de la clase política, sobre todo de la clase política dirigente, se volvió adicta a leer encuestas hechas por encuestólogos, hechas por consultores. Yo laburo de consultora, así que... ¿Sabe cómo se hace el guiso? Entiendo un poco del tema, no laburo para la política, sino para empresas, que es otro universo donde se venden otro tipo de droguitas. Pero a lo que voy es, acá en Rosario, por ejemplo, basta con que te vayas un poco a la zona sur, con que te vayas un poco a Las Flores o a Barrio de Ludueña, a las 7 de la mañana, a ver qué gente sale a laburar, qué gente espera el colectivo, cuánto espera el colectivo, cuánto sale a venir a laburar. Me parece que la realidad hay que mirarla. Sí. Está ahí siempre para nosotros. Las encuestas me parece que es más una lavada de cara y una información de gente que no tiene ningún tipo de contacto con sectores trabajadores o pobres y que por el contrario vende percepción de valores o percepción de algunas cositas cuando los problemas están totalmente a la vista y la política se encuentra totalmente divorciada, ¿no? Está muy distraída discutiendo cosas de consultoría, mientras que los problemas son bastante sencillos y sería muchísimo lo que se le mejora la vida a la gente con un par de decisiones políticas. Mira, quería responder algo que vos dijiste antes, ¿no? A mí me parece que el tipo de derrota que sufrió el peronismo, y sobre todo los sectores representados por el peronismo, en esa derrota hay que ver dos cosas. Primero, que durante los últimos 20 años el peronismo creó superestructuras que es lo que dice Mayra, pero digamos, quería focalizar en esto, cada vez más centradas sobre sí mismas y cada vez más preocupadas por sus propios intereses y no por... La crisis de representación es crisis de las prácticas de los representantes, no crisis de los representados. ¿No? Y entonces, además sí, viven enfrascados, viven en encuestas, viven una realidad paralela, se autoengañan con encuestas, terciarizan la conversación en focus group, en lugar de tener un registro normal de una conversación con alguien, y después en lugar de ocurrírsele que decir a la gente o de hablar con gente y decirle algo, contratan a alguien, community manager, esto, lo otro, viven en las redes sociales, están, digamos, realmente sesgados, aislados de la población. Ese es un problema. Y lo otro que tiene que ver con tu pregunta de qué es lo que uno ve para adelante, es que esta crisis de los representantes, derivada de formas de organización y de prácticas de repertorio político, tal vez no tenga solución en los próximos 2 años. No es una cuestión de con quién el peronismo puede ganar las elecciones mañana. Es una cuestión de construcción política mucho más a largo plazo, más profunda y de renovación de repertorios. Por ejemplo, dejar de joder con las encuestas, con los focus group y qué sé yo qué, de renovación de propuestas políticas y de figuras políticas. Todo eso va a llevar un tiempo y hay que resolver la crisis de los representantes que no saben para qué están, o mejor dicho, muchos sí saben para qué están para defenderse a ellos mismos. Bueno, eso no los necesita la sociedad, por eso les dijo que no. Se da cuenta, no hay que subestimar al electorado. Y claro, están subestimando a la gente. Muchas gracias por venir, gracias Pablo por compartir con estos dos capos del pensamiento nacional estos minutos. No sabemos entonces si sos peronista, si no sos peronista. No, a ver, yo me acerqué, cuando ninguno de ustedes, ni siquiera sé si vos, se acercó al grupo Calefate, porque le parecía importante, porque estaba estudiando la estructura social argentina, y cuando todo mi medio social era pro alianza, a mí me interesó el grupo Calafate y no tuve ningún problema en acercarme al kirchnerismo y votar al kirchnerismo. Digamos, realmente, perdonen si no voté a Luder. Perdonen si no voté a Menem. No, claro, perdónenme, ¿no? Aparte, yo te decía, ¿viste? O sea, me acuerdo que yo discutía con gente que estaba, por ejemplo, en la revista Unidos, que ellos decían, miren, el peor peligro que puede haber es que Menem sea seinelinista. Y yo decía, no, el peor peligro que hay es que Menem sea como Thatcher. Y lo que Menem pasó fue eso. Fue Thatcher. ¿No?
Entonces, dejémonos joder, o sea, qué sé yo no nací en una familia peronista, pero para ser peronista no hay que nacer en una familia peronista, lo único que falta es que el peronismo venga a reponer el derecho de sangre cuando justamente si hay un partido democrático en Argentina es el peronismo. Tal cual. Muchas gracias. Gracias, Fabri. Continuamos en 50 minutos.